¿Qué tal? Bienvenidos a esta lectura del mes de septiembre. Ya estamos en el mes de la patria y en México lo celebramos a lo grande. Soy Minerva Ruiz de la Sala de Lectura San Pedro y soy lectora del colectivo Lectores en el Desierto, presentando ahora El Periquillo Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi. ¡Viva México! Capítulo 5 del tomo 1. En el que refiere Periquillo cómo presenció unos suplicios en aquella ciudad. Dice los que fueron y relata una curiosa conversación sobre las leyes penales que pasó entre el chino y el español. Al día siguiente salimos a nuestro paseo acostumbrado y habiendo andado por los parajes más públicos, hice ver a Limanjotón que estaba admirado de no hallar un mendigo en toda la ciudad. A lo que él me contestó: aquí no hay mendigos, aunque hay pobres, porque los que son, muchos tienen oficio con que mantenerse, y si no, son forzados a aprenderlo por el gobierno. ¿Y cómo sabe el gobierno? Le pregunté, los que tienen oficio y los que no. Fácilmente, me dijo. ¿No adviertes que todos cuanto encontramos tienen una divisa particular en la piocha o remate del tocado en la cabeza? Reflexioné que era según el chino me decía, y le dije, en verdad que es como me lo dices, y no había reparado en ello. ¿Pero qué significan esas divisas? Yo te lo diré, me contestó. En esto nos acercamos a un gran concurso que estaba junto a una plaza que no sé qué motivó, y allí me dijo mi amigo, mira, aquel que tiene en la cabeza una cinta o listón ancho de seda nácar es juez. Aquel que la tiene amarilla es médico. El otro que la tiene blanca es sacerdote. El otro que se adorna con la luz azul es adivino. Y aquel que la trae verde es comerciante. El de la morada es astrólogo, el de la negra músico, y así con las cintas anchas de seda, ya bordadas de estambre, ya de este o del otro metal, se conocen los profesores de las ciencias y artes más principales. Los empleados en dignidad, ya con relación al gobierno político y militar, que aquí no se separan, ya en orden a la religión, se distinguen con sortijas de piedras en el pelo, y según son las piedras y las figuras de las sortijas, manifiestan sus graduaciones. Mi hermano, que es el virrey o el segundo después del rey, ya lo viste. Tiene una sortija de brillantes colocada sobre la coronilla del tocado en la parte más superior. Yo, que soy un chaeno visitador general en su nombre, la tengo también de brillantes, pero más angosta y caída para atrás. Aquel que la tiene de rubíes es magistrado, aquel de la esmeralda es el sacerdote principal, el de los topacios es embajador, y así se distinguen todos los demás. Los nobles son los que visten túnicas o ropones de seda, y los que se han señalado en acciones de guerra las traen bordadas de oro. Los plebeyos las usan de estambre o algodón. Los artesanos tienen sus divisas de colores, pero cortas y de lana. Aquellos que ves con lazos blancos son tejedores de cocos y lienzos blancos. Los de azules son tejedores de todas las sedas. Los de verdes, bordadores. Los de rojo, sastres. Los de amarillo, zapateros. Los de negro, carpinteros, y así todos. Los verdugos no tienen cinta ni tocado alguno. Traen las cabezas rapadas y un dogal atado a la cintura del que pende un cuchillo. Los que veas, a más de estos distintivos, así hombres como mujeres, tienen una banda blanca, son solteros o gente que no se han casado. Los que la tienen roja tienen mujer o mujeres según sus facultades, y los que la tienen negra son viudos.
A más de estas señales, hay algunas otras particulares que pudieras observar fácilmente, como son las que usan los de otros reinos y provincias, y los de los nuestros en ciertos casos. Por ejemplo, en los días de boda, de luto, de gala y otros. Pero con lo que te he enseñado te basta para que conozcas cuán fácil es al gobierno saber el estado y oficio de cada uno solo con verlo. Y esto sin que tenga nadie lugar a fingirlo, pues cualquier juez subalterno, que hay muchos, tienen autoridad para examinar al que se le antoje en el oficio que dice que tiene, como le sea sospechoso. Lo que se consigue con la trivial diligencia de hacerlo llamar y mandar que haga algún artefacto del oficio que dice tiene. Si lo hace, se va en paz y se le paga lo que ha hecho. Si no lo hace, es conducido a la cárcel y después de sufrir un severo castigo, se le obliga a aprender un oficio dentro de la misma prisión, de la que no sale hasta que los maestros no certifican que está idóneo para trabajar públicamente. No solo los jueces pueden hacer estos exámenes, los maestros respectivos de cada oficio están también autorizados para reconvenir y examinar a aquel de quien tenga sospecha, si no sabe el oficio de la divisa que se pone. Y de esta manera es muy difícil que haya en nuestra tierra uno que sea de todo vago o inútil. No puedo menos, le dije, que alabar la economía de tu país. Cierto que si todas las provincias que aquí rigen son tan buenas y recomendables como las que me has hecho conocer, tu tierra será la más feliz. Y aquí se habrán realizado las ideas imaginarias de Aristóteles, Platón y otros políticos en el gobierno de sus arregladísimas repúblicas. Que sea la más feliz, yo no lo sé, dijo el chino, porque no he visto otras. Que no hay aquí crímenes ni criminales, como he oído decir que hay en todo el mundo, es equivocación pensarlo, porque los ciudadanos de aquí son hombres como en todas partes. Lo que sucede es que se procuran evitar los delitos con las leyes y se castigan con rigor a los delincuentes. Mañana puntualmente es día de ejecución y verás si los castigos son terribles. Diciendo esto, nos retiramos a su casa y no ocurrió cosa particular en aquel día. Pero al amanecer del día siguiente me despertó temprano el ruido de la artillería, porque se disparó cuanta coronaba la muralla de la ciudad. Me levanté asustado. Me asomé por las ventanas de mi cuarto y vi que andaba mucha gente acullá como alborotada. Pregunté a un criado si aquel movimiento indicaba alguna conmoción popular o alguna invasión de enemigos exteriores. Y dicho criado me dijo que no tuviera miedo, que aquella bulla era porque aquel día había ejecución. Y como esto se veía de tarde en tarde, concurría a la capital de la provincia innumerable gente de otras, y por eso había tanta en la calle, como también porque en tales días se cerraban las puertas de la ciudad y no se dejaba entrar y salir a nadie, ni era permitido abrir ninguna tienda de comercio ni trabajar en ningún oficio hasta después de concluida la ejecución. Atónito estaba yo escuchando tales preparativos y esperando ver sin duda cosas para mí extraordinarias. En efecto, a pocas horas hicieron seña con 3 cañonazos de que era tiempo de que se juntaran los jueces. Entonces me mandó llamar el Chaén y después de saludarme cortésmente, nos fuimos para la plaza mayor donde se había de verificar el suplicio. Ya juntos, todos los jueces en un gran tablado, acompañados de los extranjeros decentes a quienes hicieron lugar por cumplimiento, se dispararon otros 3 cañonazos y comenzaron a salir de la cárcel como 70 reos entre los verdugos y ministros de justicia.
Entonces, los jueces volvieron a registrar los procesos para ver si alguno de aquellos infelices tenía alguna leve disculpa con que escapar. Y no hallándola, hicieron seña de que se procediese a la ejecución, la que comenzó, llenándonos de horror todos los forasteros con el rigor de los castigos, porque a unos los empalaban, a otros los ahorcaban, a otros los azotaban cruelísimamente en las pantorrillas con bejucos mojados y así repartían los castigos. Pero lo que nos dejó asombrados fue ver que algunos les señalaban las caras con unos hierros ardientes y después les cortaban las manos derechas. Ya se deja entender que aquellos pobres sentían los tormentos y ponían sus gritos en el cielo. Y entre tanto, los jueces en el tablado se entretenían en fumar, hablar, refrescar y jugar a las damas, distrayéndose cuando podían para no escuchar los gemidos de aquellas víctimas miserables. Acabóse el funesto espectáculo a las 3 de la tarde, a cuya hora nos fuimos a comer. En la mesa se trató entre los concurrentes de las leyes penales, de cuya materia hablaron todos con acierto, a mi parecer, especialmente el español, que dijo: cierto, señores, que es cosa dura ser juez, y más en estas tierras, donde por razón de la costumbre tienen que presenciar los suplicios de los reos y atormentar sus almas sensibles con los gemidos de las víctimas de la justicia. La humanidad se resiente al ver un semejante nuestro entregado a los feroces verdugos que sin piedad lo atormentan y muchas veces lo privan de la vida, añadiendo al dolor la ignominia. Un desgraciado de estos, condenado a morir infame en una horca, a sufrir la afrenta y el rigor de unos azotes públicos, o siquiera la separación de su patria y los trabajos anexos a un presidio, es para un alma piadosa un objeto atormentador. No solo considera la aflicción material de aquel hombre en lo que siente su cuerpo, sino que se hace cargo de lo que padece su espíritu con la idea de la afrenta y con la ninguna esperanza de tener remedio. De aquella esperanza digo, a que nos acogemos como un asilo los trabajos comunes de la vida. Estas reflexiones por sí solas son demasiado dolorosas, pero el hombre sensible no se aísla a ellas la consideración. Su ternura es mucha para olvidarse de aquellos sentimientos particulares que deben afligir al individuo puesto en sociedad. ¿Qué congoja tendrá ese pobre reo?, dice en su interior a sus amigos. ¿Qué congoja tendrá al ver que la justicia lo arranca de los brazos de su esposa amable, que ya no volverá a besar sus tiernos hijos ni a gozar la conversación de sus mejores amigos, sino que todos lo desampararán de una vez y él a todos va a dejarlos por fuerza? ¿Y cómo los deja? ¡Oh, dolor! A la esposa viuda, pobre, sola y abatida. A los hijos huérfanos, infelices y mal vistos. Y a los amigos escandalizados y acaso arrepentidos de la amistad que le profesaron. ¿Pasará aquí la reflexión de las almas humanas? No. Se extiende todavía a aquellas familias miserables. Las busca con el pensamiento, las halla con la idea, penetra las paredes de sus albergues y al verlas sumergidas en el dolor, la afrenta y el desamparo, no puede menos aquel espíritu que sentirse agitado de la aflicción más penetrante y en tal grado que a poder él arrancaría a la víctima de las manos de los verdugos y creyendo hacer un gran bien, la restituiría impune al seno de su adorada familia. Pero infelices de nosotros si esta humanidad mal entendida dirigiera la cabeza y plumas de los magistrados, no se castigaría ningún crimen,
Serían ociosas las leyes. Cada uno obraría según su gusto. Y los ciudadanos, sin contar con ninguna seguridad individual, serían las víctimas del furor, fuerza y atrevimiento de los otros. En este triste caso, sería ninguno de los disques de la religión para contener al perverso. Sería una quimera pretender establecer cualquier gobierno, la justicia fuera desconocida, la razón ultrajada y la deidad desobedecida eternamente. Y que fuera de los hombres sin religión, sin gobierno, sin razón, sin justicia y sin Dios. Fácil es conocer que el mundo, en caso de existir, sería un caos de crímenes y abominaciones. Cada uno sería un tirano del otro a la vez que pudiera. Ni el padre cuidaría del hijo, ni éste tendría respeto al padre, ni el marido amara a su mujer, ni ésta fuera fiel al marido, y sobre estos malos principios se destruiría todo cariño y gratitud recíproca en la sociedad. Y entonces el más fuerte sería un verdugo del más débil. Y a costa de éste contentaría sus pasiones, ya quitándole sus saberes, ya su mujer, ya sus hijos, ya su libertad, ya su vida. Tal fuera el espantoso cuadro del despotismo universal que se vería en el mundo si faltara el rigor de la justicia, o por mejor decir, el freno de las leyes con que la justicia contiene al indómito, asegurando de paso al hombre arreglado y de conducta. Yo convendré sin repugnancia en que después de este raciocinio, un alma sensible no puede ver decapitar al reo más criminal con indiferencia. Aún diré más. Los mismos jueces que sentencian al reo mojan primero la pluma en sus lágrimas que en la tinta cuando firman el fallo de su muerte. Estos actos fríos y sangrientos les son repugnantes como a hombres criados entre suaves costumbres, pero ellos no son árbitros de la ley, deben sujetarse a sus sanciones y no pueden dejar aludida la justicia con la indulgencia para con los reos, pero más que su corazón se resienta de positivo sucede. Prueba de ello es que en mi tierra no asisten a estos actos fúnebres los jueces. Pero ¿acaso porque estas terribles catástrofes aflijan nuestra sensibilidad, la razón ha de negar que son justas, útiles y necesarias al común de los ciudadanos? De ninguna manera. Cierto es que un alma tierna no mira padecer en el patíbulo a un delincuente, sino a un semejante suyo, a un hombre. Y entonces prescinde de pensar en la justicia con que padece y solamente considera que padece. Pero esto no es saber arreglar nuestras pasiones a la razón. A mí me ha sucedido que en semejantes lances verter lágrimas de compasión en favor de un desdichado reo al verlo conducir al suplicio cuando no he reflexionado en la gravedad de sus delitos. Mas cuando he detenido en estos la consideración y me he acordado de que aquel que padece fue el que por satisfacer una fría venganza o por robar tal vez una ratería, asesinó alevosamente a un hombre de bien que con mil afanes sostenía una decente y numerosa familia que por su causa quedó entregada a las crueles garras de la indigencia y que quizá el inocente desgraciado pereció para siempre por falta de los socorros espirituales que previene nuestra religión. Hablo de la católica, señores. Entonces, yo no dudo que suscribiría de buena gana la sentencia de su muerte. Seguro que en esto haría a la sociedad tan gran bien con la debida proporción como el que hace el diestro cirujano cuando corta la mano corrompida del enfermo para que no perezca todo el cuerpo. Así sucede con los hombres que van a hacer toda la seguridad.
y los hombres sensatos que conocen de estos dolorosos sacrificios que los determina la justicia para la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Si los hombres se sujetaran a las leyes de la equidad, si todos obraran según los estímulos de la recta razón, los castigos serían desconocidos. Pero por desgracia, se dejan dominar por sus pasiones, se desentienden de la razón y como están demasiados propensos por su misma fragilidad a atropellar con esta por satisfacer a aquellas, es necesario valerse para contener las furias de sus ímpetus desordenados del terror que impone el miedo de perder los bienes, la reputación, la libertad o la vida. Tenemos aquí fácilmente descubierto el origen de las leyes penales, leyes justas, necesarias y santas. Si al hombre se le dejara obrar según sus inclinaciones, obrara con más ferocidad que los brutos. Ciertamente, estos no son capaces de apostárselas en ferocidad a un hombre cuando pierde los estribos de la razón. No hay perro que no sea agradecido a quien le da pan. No hay caballo que no se sujete al freno. No hay gallina que repugne criar y cuidar a sus hijos por sí misma y así de todos. Por último, ¿qué ocasión vemos que los brutos más carniceros se amontonen para quitarse la vida unos a otros en su especie ni en las que les son extrañas? Y el hombre, ¿cuántas veces desconoce la lealtad, la gratitud, el amor filial y todas las virtudes mortales y se junta con otros para destruir su especie en cuanto puede? Un caballo obedece a una espuela y un burro anda con la carga por medio del palo. Pero el hombre, cuando abandona la razón, es más indómito que el burro y el caballo. Y de consiguiente necesario ha menester estímulos más duros para sujetarse. Tal es el temor de perder lo más apreciable como es la vida. La justicia o los jueces que la distribuyen según las buenas leyes no privan de la libertad o de la vida al reo por venganza, sino por necesidad. No le quita a Juan la vida precisamente porque mató a Pedro, sino también porque cuando aquel expía su delito en el suplicio, tenga el pueblo la confianza de que el Estado vela en su seguridad y sepa que, así como castiga aquel, castigará a cuantos irrumpan en igual crimen, que es lo mismo que imponer el escarmiento general con la muerte de un particular delincuente. De estos principios se penetraron las naciones cuando adoptaron las leyes criminales, leyes tan antiguas como el mismo mundo. Creó Dios al hombre sabiendo que desobedecería sus preceptos antes de que lo verificara. Le informó la pena a lo que le condenaba. No comas, le dijo, de la fruta de este árbol, porque si la comes morirás. Tan autorizado así está el obligar al hombre a obedecer la ley con el temor del castigo. Pero para que las penas produzcan los saludables efectos para que se inventaron, es menester que se deriven de la naturaleza de los delitos, que son proporcionadas a ellos, que son públicas, prontas, irremisibles y necesarias, que sean lo menos rigurosas que fueran posible, atendidas las circunstancias. Finalmente, que sean dictadas por la misma ley. En los suplicios que acabamos de ver, creo que no han faltado estas circunstancias, si se exceptúa la moderación, porque a la verdad me han parecido demasiado crueles, especialmente la de marcar con hierros ardientes a muchos infelices, cortándoles después las manos derechas. Esta pena, a mi juicio, es harto cruel, porque después castiga al delincuente con el dolor y lo deja infame para siempre con unas notas indelebles y lo hace infeliz
e inútil en la sociedad a causa del embarazo que le impone trabajar quitándole la mano. Ni me sorprende cómo nuevas etapas penas estas rigurosas. He leído que en Persia a los tesoreros les quiebran los dientes a martillazos y a los panaderos fraudulentos los arrojan en un horno ardiendo. En Turquía a los mismos les dan de palos y multan por primera y segunda vez, y por tercera los ahorcan en la puerta de sus casas. Y ahí permanece el cadáver colgado 3 días. En Moscovia, a los defraudadores de la renta del tabaco se les azota hasta descubrirle los huesos. En nuestro mismo código tenemos leyes que imponen pena capital al que hace bancarrota fraudulentamente. Y el ladrón casero en llegado a la cantidad robada 50 pesos. Otras que mandan cortar la lengua y darle 100 azotes a los blasfemos. Otras que mandan cortar la mano al escribano falsario y así otras que no están en uso a causa de la mudanza de los tiempos y dulcificación de las costumbres. Todo esto dicho, Loitia, para persuadiros que os intereséis cuando el tután para que éste lo haga con el rey y a ver si así se consigue la conmutación de este suplicio en otro menos cruel. No quisiera ningún delincuente quedar impune, pero que no se castigara con tal rigor. Cayó diciendo esto el español, y el asiático, tomando la palabra, le contestó: se conoce, extranjero, que sois harto piadoso y no dejáis de tener alguna instrucción. Pero acordaos que, siendo primero y principal fin de toda la sociedad la seguridad de los ciudadanos y la salud de la república, síguese por consecuencia necesaria que esté también el primero y general fin de las penas. La salud de la república es la ley, suprema ley. Acordaos también que además de este fin general hay otros particulares subordinados a él, aunque igualmente necesarios y sin los cuales no podía verificarse el general. Tales son la corrección del delincuente para hacerlo mejor, si puede ser, y para que no vuelva a perjudicar a la sociedad, el escarmiento y ejemplo, para que a los que no han pecado se abstengan de hacerlo. La seguridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos, el resarcimiento o reparación del perjuicio causado al orden social o a los particulares. Os acordaréis de todos estos principios y en su virtud advertid que estas penas que os han parecido excesivas están conformes a ellos. Los que han muerto han compurgado los homicidios que han cometido y han muerto con más o menos tormentos según fueron más o menos agravantes las circunstancias de sus alevosías. Pero si todas las penas deben ser correspondidas a los delitos, razón es que el que mató a otro con veneno, ahogado o de otra manera más cruel, sufra una muerte más rigurosa de aquel que privó a otro de la vida de una sola estocada, porque le hizo padecer menos. Ello es que aquí el que mata a otro alevosamente muere sin duda alguna. Los que habéis visto azotar eran ladrones que se castigan por primera y segunda vez, y los que han sido errados y mutilados son ladrones incorregibles. A estos ningún agravio se les hace, pues aun cuando les cortan las manos, los inutilizan para que no roben más, porque ellos no son útiles para otra cosa. De esta maldita utilidad abomina la sociedad. Quisiera que todo ladrón fuera inútil para dañarla y de consiguiente se contenta con que la justicia los ponga en tal estado y que los señale con el fuego para que los conozcan y se guarden de ellos, aun estando sin la una mano, para que no tengan lugar de perjudicar con la que les queda. En la Europa me dicen que a un ladrón reincidente lo ahorcan. En mi tierra lo marcan y mutilan. Y creo que se consigue mejor fruto. Primeramente, el delincuente queda castigado y enmendado por fuerza, dejándolo gozar del mayor de los bienes que es la vida.
Los ciudadanos se ven seguros de él y el ejemplo es duradero y eficaz. Ahorcan en Londres, en París o en otra parte a un ladrón de estos y pregunto, ¿lo saben todos? ¿Lo ven? ¿Saben que han ahorcado a tal hombre y por qué? Creeré que no. Unos cuantos lo verán y sabrán el delito menos individuos, y muchísimos ignorarán del todo si han muerto un ladrón. Aquí no es así. Estos desgraciados, que no quedan sino para solicitar el sustento pidiéndolo de puerta en puerta, únicos a quien se les permite mendigar, son unos pregoneros de la rectitud de la justicia, y un testimonio han dado del infeliz estado a que reduce al hombre la obstinación en sus crímenes. El ladrón ahorcado en Europa dura tiempo expuesto a la pública expectación y de consiguiente dura poco el temor. Luego que se aparta de la vista del perverso, aquel objeto fúnebre, se borra también la idea del castigo y queda sin el menor retraente para continuar en sus delitos. En la Europa quedan aislados los escarmientos, si escarmentar, a la ciudad donde se verifica el suplicio. Y fuera de esto, los niños cuyos débiles cerebros se impresionan mejor con lo que ven, con lo que oyen, no viendo padecer a los ladrones, sino oyendo siempre hablar de ellos con odio, lo más que consiguen es temerlos, como temerían a unos perros rabiosos, pero no conciben contra el robo todo el horror que fuera de desear. Aquí sucede todo lo contrario. El delincuente permanece entre los buenos y los malos y por lo mismo el ejemplo permanece y no aislado a una ciudad o villa, sino que se extiende a cuantas partes vean estos infelices. Y los niños se penetran de terror contra el robo y de temor al castigo, porque les entra por los ojos la lección más elocuente. Comparada ahora, si será más útil ahorcar a un ladrón que agarrarlo y mutilarlo. Y si aún con todo lo que dije persistís en que es mejor ahorcarlo, yo no me opondré a vuestro modo de pensar, porque sé que cada reino tiene sus leyes particulares y sus costumbres propias, que no es fácil de abolir, así como no lo es introducir otras nuevas. Y con esta salva dejemos a los legisladores al cuidado de enmendar las leyes defectuosas según las variaciones de los siglos, contentándonos con obedecer a los que nos rigen, de modo que no alcancemos las penales. Todos aplaudieron al chino, se levantaron los manteles y cada uno se retiró a su casa. Y así termina el capítulo 5 del Periquillo Sarmiento, tomo 1. Un saludo y los esperamos en la próxima lectura en Lectores en el Desierto. Soy Minerva Ruiz. Hasta luego.